Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de pequeñas victorias y momentos de alegría. Yo por mi parte estoy emocionada de compartir con ustedes un tema que sé que les apasiona tanto como a mí, las series de misterio psicológico turcas. Sí, lo sé, lo entiendo. Turquía y thrillers psicológicos intensos, quizás no parezcan la combinación más obvia a primera vista. Probablemente al pensar en producciones turcas, les vengan a la mente esas extensas y melodramáticas telenovelas que nos han acompañado durante años. Pero déjenme decirles algo, la industria televisiva turca ha evolucionado enormemente y ha comenzado a producir verdaderas joyas que rivalizan con las mejores series de misterio de Occidente. Son producciones sofisticadas con guiones inteligentes, actuaciones impecables y una atmósfera que te atrapa y no te suelta. Créanme, estas series son mucho más que un simple entretenimiento. Son un viaje a las profundidades de la psique humana, una exploración de los rincones más oscuros de la mente, donde la realidad se difumina, la percepción se distorsiona y los secretos acechan en cada esquina. Son series que te harán cuestionar tus propias convicciones, dudar de todo lo que crees saber y mantenerte al borde del asiento hasta el último minuto. Preparen sus palomitas, apaguen las luces y prepárense para noches de insomnio porque, una vez que empiecen, no podrán parar. Antes de que nos sumerjamos en este fascinante universo, como siempre, quiero recordarles a todos los que aún no lo hayan hecho que se suscriban a mi canal. Es la mejor manera de apoyarme, de demostrarme que disfrutan de mi contenido y de asegurarse de no perderse ninguno de mis próximos vídeos sobre películas, series, libros y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento. Activen la campanita para recibir notificaciones y así serán los primeros en saber cuando subo contenido nuevo. Su apoyo significa el mundo para mí. Gracias. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos directo al grano. He seleccionado cuidadosamente para ustedes algunas series turcas que considero excepcionales dentro del género del misterio psicológico. No se trata de las típicas telenovelas llenas de clichés y situaciones predecibles. Estas series están imbuidas de un suspense constante, giros inesperados que desafían la lógica y una profunda exploración de la mente humana, con personajes complejos y atormentados que te robarán el aliento. Vamos a analizarlas una por una, prometiéndoles evitar spoilers importantes, por supuesto, pero sí dándoles una idea clara de lo que pueden esperar y de por qué creo que son tan especiales. La primera serie que quiero recomendarles con entusiasmo se llama Sasiyet. Es un thriller psicológico que te atrapa desde el primer minuto y no te suelta hasta el final. La trama sigue la historia de Aga Beyolu, un hombre de edad avanzada, un exfuncionario judicial jubilado que ha sido diagnosticado con Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa que ataca la memoria y las funciones cognitivas. A medida que su memoria comienza a fallar, desvaneciéndose como arena entre sus dedos, Aga toma una decisión drástica, decide que es el momento de tomar la justicia por su propia mano. Él cree que, dado que eventualmente olvidará sus acciones, no tendrá que vivir con la carga de la culpa, ni sufrir el peso de la conciencia. Así que, con una fría determinación, comienza a planear y ejecutar meticulosamente los asesinatos de personas que, según su particular juicio, merecen morir. La serie es una exploración fascinante y perturbadora de la moralidad, la memoria, la justicia y la fragilidad de la identidad. La actuación de Haluk Bilginer como Aga es simplemente magistral, una verdadera lección de interpretación. No por nada ganó un merecido premio Emmy por este papel, un reconocimiento a su talento y a la complejidad de su personaje. Sasiyet te hará cuestionar lo que harías si te enfrentaras a la perspectiva de perder la memoria y la identidad, y si supieras que podrías actuar sin tener que asumir las consecuencias de tus actos. Es inquietante, provocativa y, lo admito, absolutamente adictiva. La siguiente joya en mi lista es Masum. A diferencia de Sasiyet, esta serie es mucho más lenta, más introspectiva y sutil, pero no por ello menos impactante. De hecho, su ritmo pausado y su atmósfera opresiva contribuyen a crear una sensación de tensión constante que te mantiene pegado a la pantalla. Se centra en la vida aparentemente tranquila de Cevdet, un ex policía que vive una vida retirada y apacible en el campo junto a su esposa. Su mundo de paz y rutina se rompe abruptamente cuando su cuñado, Yusuf, que también es detective, se involucra en un intrincado caso de asesinato que involucra a un amigo de la familia. A medida que la investigación avanza, como una excavación arqueológica en el pasado, oscuros secretos comienzan a salir a la luz, revelando que nada es lo que parece y que nadie es realmente inocente. Masum es un estudio de personajes excepcional, un análisis profundo de la psique humana.
La serie se toma su tiempo para explorar la psicología de cada uno de los personajes principales, mostrándonos sus vulnerabilidades, sus miedos, sus deseos ocultos y sus motivaciones más profundas. Es una serie que te hará reflexionar mucho después de haber terminado de verla, una que te dejará pensando en la complejidad de las relaciones humanas y en la delgada línea que separa la inocencia de la culpabilidad. Ahora, para cambiar un poco el ritmo y ofrecerles una perspectiva diferente, vamos a hablar de Fi. Aunque no es puramente un misterio en el sentido tradicional, Fi tiene fuertes elementos psicológicos y un suspense que te mantendrá enganchado desde el primer episodio hasta el final. Es una serie que explora la obsesión, el poder y las consecuencias de nuestros deseos más oscuros. La serie sigue la vida de Cam Mañay, un famoso psicólogo y profesor universitario, un hombre carismático y aparentemente exitoso, pero que esconde una personalidad obsesiva y manipuladora. Cam se obsesiona con una joven bailarina llamada Duru, una joven talentosa y ambiciosa que aspira a la grandeza. Cam está dispuesto a hacer cualquier cosa para tenerla, para poseerla por completo, y sus manipulaciones, sus maquinaciones y su juego psicológico crean una espiral de eventos que afectarán la vida de todos los que lo rodean, desencadenando una serie de tragedias. Fi es una serie visualmente impresionante con una estética cuidada al detalle, una banda sonora cautivadora que te sumerge en la atmósfera de la historia y actuaciones poderosas que te dejarán sin aliento. Es una historia que te hará reflexionar sobre los límites del poder, la fragilidad de la mente humana y las devastadoras consecuencias de la obsesión. Otra serie que considero que vale la pena mencionar y que merece ser descubierta es Deep. Esta serie se centra en la vida de Sair, un psiquiatra atormentado que trabaja en una línea de ayuda para personas con tendencias suicidas. Un día, recibe una llamada que cambiará su vida para siempre, la llamada de una mujer llamada Vilge, que está al borde del abismo, a punto de quitarse la vida. Sair se siente inmediatamente atraído por Vilge, una conexión inexplicable, y decide hacer todo lo posible para ayudarla a superar sus demonios, para evitar que cometa un error irreversible. A medida que se acerca a ella, a medida que se adentra en su mundo oscuro y atormentado, descubre que Vilge está involucrada en una compleja red de conspiraciones y secretos oscuros que ponen en peligro su vida. Deep es una serie intensa y emocional que explora temas profundos y delicados como la depresión, el trauma, la redención y la capacidad humana para encontrar la esperanza incluso en los momentos más oscuros. Es una historia de esperanza, de segundas oportunidades y de la capacidad del ser humano para superar incluso las circunstancias más difíciles. Finalmente, para cerrar este recorrido por las series de misterio psicológico turcas, quiero hablarles de Aleph. Esta serie es un poco diferente a las demás, ya que combina elementos del misterio psicológico con el thriller policial y toques de misticismo y folclore. Sigue a dos detectives muy diferentes entre sí, Kemal y Setar, que se ven obligados a trabajar juntos para investigar una serie de asesinatos rituales que están teniendo lugar en la vibrante ciudad de Estambul. A medida que profundizan en el caso, a medida que desentrañan los misterios que rodean los asesinatos, descubren una conexión inquietante con antiguas creencias místicas y oscuros secretos ocultos en la historia milenaria de la ciudad. Aleph es una serie visualmente rica y atmosférica, con una trama compleja y giros inesperados que te mantendrán en vilo hasta el final. Es una exploración fascinante de la historia, la religión, la cultura y la naturaleza del mal. Por supuesto, hay muchas más series turcas de misterio psicológico que podría incluir en esta lista, pero estas son solo algunas de mis favoritas y creo que son un excelente punto de partida si quieren explorar este género tan apasionante. Cada una de estas series tiene algo único que ofrecer, ya sea una trama intrincada, personajes complejos y memorables, una atmósfera inquietante que te roba el sueño o una exploración profunda de la psique humana. Les garantizo que si les dan una oportunidad, no se arrepentirán. Antes de terminar, quiero recalcar que estas series pueden contener temas sensibles y no son para todos los públicos. Abordan temas como la violencia, el trauma, la enfermedad mental y el suicidio, así que si son sensibles a estos temas, tal vez quieran informarse un poco más sobre el contenido de cada serie antes de decidirse a verlas. En resumen, hoy les he presentado algunas series turcas de misterio psicológico que creo que son absolutamente imperdibles. Hablamos de Sasiyet, una exploración de la moralidad y la memoria, Masum, un estudio de personajes con oscuros secretos, Fi, una historia de obsesión y poder, Deep, una serie intensa sobre la depresión y la redención, y Aleph, una combinación de misterio, thriller y misticismo. Espero haberlos inspirado a descubrir estas joyas ocultas del entretenimiento turco. Gracias por ver este vídeo.
Espero que lo hayan disfrutado y que hayan encontrado alguna serie nueva para agregar a su lista de pendientes. Recuerden dejarme en los comentarios qué les parecieron estas recomendaciones y si conocen alguna otra serie turca de misterio psicológico que valga la pena ver. Me encanta leer sus comentarios y saber sus opiniones. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Hasta la próxima.